Leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 en adelante, cuando aparece la enfermedad de Ezequías, se me resolvió como un tema que me parecía como extraño, una declaración de Ezequías que no me, como que me dejó plop en Segunda de Reyes, capítulo 20. Ezequías enferma de muerte, dice, y ora al Señor para que tenga misericordia de él y le dé más años de vida. El Señor le da 15 años más, pero esto también lo saben gente de Babilonia. Entonces envían a personas con cartas y presentes para Ezequías, porque habían escuchado este tremendo eh, milagro, bueno, digamos milagro. Y Ezequías, dice después, los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias. Después que pasa eso, viene Isaías y le dice al rey que de dónde venían. Y él le dijo, de lejanas tierras de Babilonia. Y les pregunta, ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y eso para mí fue como, pero ¿cómo tan ingenuo? ¿Por qué hizo eso? Y después Isaías le responde, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Eso me parecía tan extraño que dijera eso, como que acaso no importaban los hijos o la gente que venía después, con tal que hubiera paz en sus días. Bueno, dejé ese pensamiento ahí. Y cuando llegué a Segunda de Crónicas, capítulo 32, y se cuenta nuevamente la historia de Ezequías, ahí se entiende porque hay más información. Dice, enfermó de muerte, oró a Jehová que le respondió, le dio una señal. Y la señal era de la sombra que retrocedía. Y en el 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Por qué no vino en esos días? Porque el pueblo y el rey se arrepintieron y se humillaron. Y sabemos que el Señor dice que que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Y si se humillare mi pueblo, Él va a escuchar. En el versículo 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. Y aquí entonces está claro, según el versículo 25, que lo que había en el corazón había orgullo. Dice, se enalteció su corazón. Entonces, al final, lo que pasó con estas personas que fueron era para que supiera, para probarle. Y Ezequiel había sido un excelente rey que había pasado muchas pruebas confiando en el Señor. Pero es necesario que todos pasemos cosas donde podamos ser probados para saber qué hay en nuestro corazón y para poder pedir perdón. El Señor entonces
dice que no va a haber un juicio, la ira del Señor no iba a ser en el tiempo de él. Por eso en Segunda de Reyes podemos ver que dice la palabra de Jehová que has hablado es buena, porque en el fondo hay un perdón. Se escuchó la oración de él y del pueblo. Y dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días. De todas maneras iba a haber este juicio donde iban a ser exiliados de ahí y llevados a Babilonia. Es interesante que cuando llegan con los regalos y los presentes, dice en el 13, y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros. Es como entre que los oyó y mostró la casa, ahí era la oportunidad para que él pudiera enaltecer al Señor, porque en Crónicas 32 dice en lo referente a los mensajeros que ellos querían saber del prodigio que había acontecido en el país. O sea, fue algo grande. Y él, en vez de dar la gloria al Señor, ocupa esa oportunidad para mostrar todo lo que él había hecho, porque él había hecho depósitos, dice, para el grano, para el vino, para el aceite, hizo muchas cosas, ciudades, dice, está escrito acá. No era poco lo que él había logrado con la ayuda del Señor, pero fue un hombre muy inteligente. Ahora cuando uno llega al capítulo 33, al versículo 9, dice que Manasés, que fue el hijo que lo sucedió, dice, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y ahí está el motivo, entiendo yo, de Segunda de Reyes 20:19, donde dice que va a haber paz y seguridad en los días de Ezequías, porque el pueblo en esa época, en ese tiempo, estaban con su corazón vuelto al Señor. Habían pasado todo el problema con el Senaquerib, cómo el Señor los defendió. Y después que muere Ezequías, viene Manasés, que es uno de los peores reyes, donde la idolatría se dispara terriblemente, pasa a sus hijos por fuego, es horrible. Y el pueblo se vuelve con él a hacer todas estas maldades. Entonces, como el Señor sabe todas las cosas y todos los tiempos, entonces no era el tiempo que el Señor juzgase o que trayera su ira en esa época que estaba Ezequías, porque a los años, cuando estuviera Manasés, el pueblo iba a estar totalmente vuelto a los Baales, a Acera, y ahí se cumple esto de la profecía que Isaías le da a Ezequías, donde les dice que van a ser llevados a Babilonia y todo va a ser destruido. Y qué interesante para mí fue cómo hacer esta unión entre los dos libros de Crónica, Segunda de Crónica y Segunda de Reyes, sobre la historia de Ezequías y esta frase que para mí era como extraña,